Catalejo, con él la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Catalejo, como siempre, por esta casa, por el diario digital Conclusión, por Televisión Regional, Canal 19 de Cablevisión, en esta nuestra tercera temporada, acercando la realidad para poder profundizarla como siempre hacemos con un debate medular. Sentados, exactamente, hoy sentados y vamos haciendo, si no es aburrido. Moverse. Claro, hay que moverse. Tenemos nuestro catalejo, con eso también nos movemos, vamos pensando, repensando, y hoy el programa tiene que ver con eso. Sin duda. Con un debate. Sin duda. Necesario. Importante que por ahí suele sucederse cuando hay, digamos, ¿no?, algún tipo de actividades o situaciones que ameritan una cuestión imperiosa de análisis a nivel nacional. Cuando generalmente esto sucede, se toca muy por arriba y después nuevamente queda archivado. Son espasmos de información, así que si te parece presentamos el tema de hoy. Dale, vamos. El caso de la cocaína adulterada en Puerta 8 reabrió el debate sobre el consumo problemático de sustancias en Argentina. Los interrogantes surgen una y otra vez cuando las adicciones son colocadas en el aparato mediático. Aquí es cuando se empieza a dilucidar que el problema existe y lamentablemente no está tomado por el Estado como parte de la salud pública. Según un informe de Cedronar, la principal sustancia de consumo entre los argentinos es el alcohol, con más del 28% de quienes se encuentran en circuitos de atención. El segundo es la marihuana, con el 20%, mientras que en tercer lugar recién se encuentra el tabaco, junto con la cocaína, con un 15%. Según los datos de la OMS, Argentina es el segundo país en consumo de alcohol entre adolescentes, solo por detrás de Uruguay, en todo el continente, y el primero en consumo de edades más tempranas. Se inicia entre los 11 y los 12 años. Hoy en Catalejo, drogas, un debate necesario. Perfecto, ahí estaba entonces el informe. Vamos a hablar de drogas, pero vamos a profundizar ese debate con alguien que viene trabajando hace mucho tiempo a través de la Asociación Civil Mirada, así que bueno, ya lo hemos invitado también en su momento para hablar sobre la nueva ley de drogas, ¿no?, por sobre todas las cosas, y que bueno, tenemos que seguir obviamente complejizando y problematizando la situación. Exactamente. ¿Cómo andás, Fabián Peralta? ¿Bien? Bien, muy bien. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Muy amable. Gracias a vos. Bienvenido, Fabi. Bueno, como lo planteábamos, ¿no?, esta necesidad que lo venimos haciendo siempre a través de lo que tiene que ver con el diario digital Conclusión, a través de nuestro programa, con distintos actores sociales, el tema de las drogas, ¿no?, esto que por ahí apareció semanas atrás, donde la adulteración, ¿no?, de un producto químico que es de consumo masivo también, lamentablemente, ha generado, digamos, una diáspora de opiniones y por sobre todas las cosas ha irrumpido en los medios de comunicación, pero siempre, digamos, desde un lado muy superficial, y en donde aparece nuevamente, ¿no?, este anclaje estatal, digamos, si están preparadas la salud pública para un hecho como el sucedido y hacia dónde deben ir las políticas de drogas, ¿no? Sí, mira, la verdad es que cuando pasa algo tan trágico como lo que pasó hace unas semanas atrás, con más de 20 personas fallecidas, con varias decenas de personas internadas, nosotros siempre tenemos la ilusión, porque termina siendo una ilusión, de que ese costo humano tan significativo sirva por lo menos para producir un debate serio, profundo, tal cual. Y que nos interpele, y sobre todo a los poderes del Estado, interpele en el sentido de qué se está haciendo, y de aparte fue un caso muy concreto de cómo la clandestinidad aleja a las personas, en este caso de los sistemas sanitarios, los sistemas de salud, porque había personas que tenían algunos síntomas, pero siempre está el temor a ir a acercarse. No concurrir, Claro, porque terminan hoy siendo penalizados. Exacto. Y bueno, nosotros teníamos, como dije recién, la ilusión de que a partir de esto se pudiera avanzar, y la verdad es que no, que excepto excepciones, como es el caso de ustedes y de otros colegas de ustedes, el tema ya desapareció, se diluyó, tuvo grandes títulos. Hoy la agenda del FMI se lo lleva todo, por ejemplo. Este país que siempre, ¿no?, esta cuestión cíclica que se viene dando. Son todos temas muy, cada uno en su plano, obviamente, pero todos muy graves, muy trascendentes, que tienen a lo mejor 2 o 3, 4 días de primera plana, después desaparece y no logramos profundizar. En este caso, nosotros hablamos de debate adulterado, porque el debate sobre el tema de políticas de drogas se adultera con falacias, con hipocresías, con superficialidad, y nosotros con punitivismo, creemos, ¿no? y eso deriva en seguir manteniendo un sistema
represivo que tiene en nuestro país, está anclado a 1989, que fue una de las primeras leyes que no de casualidad el menemismo hizo realidad en el Congreso. El menemismo, cuando asume, hace dos cosas que van muy en sintonía con el paradigma estadounidense de la guerra a las drogas. Crea la CEDRONAR como un órgano desprendido de toda la estructura estatal y dependiente solo del presidente de la Nación, cuando nosotros creemos que el tema de consumo tiene que ser abordado por un ámbito interministerial, algo mucho más amplio, donde esté deporte, donde esté educación, donde esté salud, donde esté trabajo, donde esté justicia. Y por otro lado modifica la ley de droga y vuelve a penalizar la tenencia para consumo. Eso es en el 89, ya pasaron 30 y pico de años. En el 2009 la Corte Suprema de Justicia le dice al Congreso de la Nación, a través del fallo Arriola, la actual ley es una ley inconstitucional porque vulnera el artículo 19 de nuestra Constitución, la tienen que modificar. Esto es lo que le dice la Corte Suprema al Congreso. Pasan 13 años y la ley no se modificó y hoy seguimos castigando, penalizando al consumidor, a la consumidora, y dejando en la clandestinidad a un montón de gente que de esa manera, como decíamos antes, no puede acceder al Estado, o mejor dicho, la única puerta que el Estado le presenta por delante es la represiva, la penal. Sin duda. Y por otro lado también el Estado se priva de poder tener estadística y diagnóstico de manera de poder planificar sobre bases reales de lo que está pasando en los distintos consumos, en las distintas sustancias. Fabián, cuando ocurrió lo de Puerta 8, una de las cosas que a mí me impactaba, digo, no sé si la poca preparación, no quiero llamarlo ignorancia, digo, pero cuando se llamaba a la población a decir, bueno, si compraste droga, no la consumas. Digo, ¿cómo se le dice eso a una persona que tiene un problema de salud, de adicción? Digo, no la consumas, y la va a consumir igual. Hasta las personas que han estado internadas volvían a consumir a los días siguientes. Digo, ¿cómo? Que incluso, digamos, en los sectores populares, el que va y compra, consume. Claro, Inmediatamente. No es que se guardan. Además, como en muchos otros aspectos, los sectores más humildes son los que consumen sustancias más adulteradas, de peor calidad y accesible a su bolsillo, ¿no es cierto? Lo que pasa que en realidad cuando ocurren estos hechos lo que se sucede después es una procesión de improvisaciones y de espasmos, que vos también lo decías. Entonces, bueno, ante la emergencia decir, bueno, tratar de parar es decir no consuma. Es tal cual vos lo decís, una persona que tiene comportamientos adictivos y que tiene la necesidad de consumir, compulsivo, lógicamente no es un proceso racional que dice consumo o no consumo, como puede hacerlo a lo mejor una persona que tiene un consumo ocasional, más social, así más. Sí, como puede ser también con alcohol o con tabaco, que uno pueda tomar de vez en cuando una copa, dos, y dice, bueno, no tomo más. A la persona que es alcohólica, que no lo puede manejar, porque si no, no estaríamos hablando de comportamientos adictivos. Lo que pasa es que sucede esto, el Estado como un todo se maneja en esto con bastante oportunismo, digamos. El tema es un tema incómodo porque incómodo en el sentido que tenemos que hablar muchas veces de nosotros, de nuestras conductas, de nuestros comportamientos, de decir por qué nos ofende tanto que un chico fume un porro, un cigarrillo de marihuana, y no nos molesta igual si una persona delante nuestra en la farmacia compra un ansiolítico sin receta, y objetivamente es lo mismo. Es un número altísimo aparte a nivel internacional, ¿no? Del consumo. Totalmente, y además hay cuestiones que son opinables, y otras cuestiones que me parece que ya no están más en el terreno de la discusión. Que la política represiva fracasó, creo que no hay dudas. Si uno dice, bueno, yo a veces me da cierta gracia, uno a veces se ríe por no llorar, cuando dice, no, hace falta más control, la frontera. Y cuando uno dice, bueno, Estados Unidos, después de las Torres Gemelas, la frontera más controlada del mundo, con la mejor tecnología, el principal consumidor de cocaína del mundo, cocaína que no se produce en Estados Unidos, o sea, entra por la frontera. No lo vamos a poder impedir. Si esa es la idea, está comprobado que fracasa. Sin duda. Entonces, poner arriba una discusión mucho más seria que nos permita tener, por lo pronto, presupuesto mínimo, dejar de penalizar a los consumidores, para dejar de perseguir a las personas que tienen una o dos plantas de marihuana, a veces hasta para uso medicinal, y que hoy muchas veces es avasallada, es de alguna manera hasta chantajeada por alguna fuerza de seguridad. Se tienen que pasar por momentos realmente muy
desagradable y ven vulnerados sus derechos. Ese es el presupuesto mínimo. Después sentarnos a pensar en cada sustancia, porque cuando uno dice, bueno, ¿por qué fumar un cigarrillo de tabaco es legal y fumar uno de marihuana es ilegal? Claro. La verdad que no hay una razón más allá de una convención del Parlamento decidir esto es legal y esto es no. Por eso nosotros hablamos, ya no se habla más de drogas legales o ilegales, se habla de drogas legalizadas o ilegalizadas. Claro. Porque es una decisión con de buena hacerlo, prensa y con claro, mala prensa, ¿no? y nada más. Claro. Y como informaban ustedes, objetivamente el principal problema que tenemos hoy de salud es el tabaco. Aproximadamente 40.000 personas por año mueren en Argentina por consumir humo de tabaco, 6.000 de ellas fumadores pasivos, es decir, ni siquiera Claro. toman la decisión de decir, Consumidores, bueno, voy a claro. fumar y Claro. asumo el riesgo de Y enfermedad. esto después de una conciencia que hemos adquirido como sociedad, ¿no? Donde antes Muy grande. impresionante. Claro. Antes Sí, sí. recuerdo en los restaurantes tenías personas fumando al Sí, lado sí. tuyo, en el En cualquier trabajo. lado, sí, lugares cerrados. Ahora Vos te ahora te imaginás da la los costumbre de irse trabajadores afuera, claro. de esos restaurantes Claro. que durante años Claro. estaban Claro. en lugares, los mozos, las personas que estaban ahí fumando sin querer fumar. Todo eso se pudo hacer porque el tabaco es legal. Acá en la municipalidad hay cursos para dejar de fumar tabaco con bastante éxito, y eso se puede hacer porque es una droga legalizada. Porque si está en la clandestinidad, Claro. todo eso no se puede hacer. Claro. Entonces, para que el Estado regule, para que el Estado planifique, para que el Estado pueda diseñar políticas de prevención, de concientización, de asistencia, no puede estar en la clandestinidad. Todo lo que Claro. está en la clandestinidad entra en un cono de sombras que Sin tiene duda. consecuencias en distintos planos negativas. Claro. En Uruguay se ha legalizado el mercado del cannabis, como también en Canadá y en muchos estados de Estados Unidos. Estados Unidos realmente es muy paradójico porque para afuera tiene una política muy fuerte represiva y para adentro cada vez más estados legalizan el cannabis para uso medicinal o para uso recreativo. Entonces eso también en algún momento va a entrar en contradicción en los propios Estados Unidos. Pero lo de Uruguay es muy, muy claro. Ellos estiman que el 50% del negocio que tenía el narcotráfico no lo tiene más. Y el Estado puede cobrar impuestos y con esos impuestos puede diseñar políticas y se puede trabajar en reducción de daños. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el 2014 el Congreso de la Nación sancionó una ley, una buena ley, que tiene que ver con el programa integral para el abordaje de consumos problemáticos, Plan IACOP, que se sancionó en el 2014 y al día de hoy no se reglamentó. Claro. Y en el artículo 10 de esa ley habla específicamente de tener políticas de reducción de daños. Que reducción de daños es una figura muy interesante porque habla de justamente, deja expreso que hay un daño, no está haciendo una apología al consumo, que nadie la hace, pero sí que si vos vas a consumir, sos mayor de edad, y así como tomás la decisión de tomarte una cerveza, te dicen, bueno, no podés manejar, no podés mezclar tal sustancia con la otra. Esas políticas de reducción de daño son indispensables para reducir los costos humanos que tienen, y como decíamos antes, en los sectores más vulnerables, más humildes, con mucho más impacto. Sin duda alguna. Primer corte, ¿te parece? Sí, cómo Vamos a la primera pausa y ya regresamos. Dale. Tengo un catalejo con él, la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Carnicería Misoles, el equilibrio justo entre precio y calidad. Repartos a domicilio a toda la ciudad de Rosario. Nos encontrás en nuestras 2 direcciones, Formosa y Casilda, y en Junín y Teniente Nieta. Contamos con todos los medios de pago. Visita nuestras redes sociales. Tengo un catalejo con él, la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve. Muy bien, continuamos aquí en Catalejo, estamos con Fabián Peralta, hablando de drogas, en esto que marcaba Fabián, ¿no? De hablar o de debatir, no solamente esto de despenalizar, de no generar, digamos, lo represivo, lo punitivo,
sino de buscar un horizonte de la legalidad, ¿no? Claro. Muchos dicen, eso no va a acabar, digamos, con el consumo. Me parece que no apunta ahí, creo que Fabián lo marcaba bien, esto de que de Claro. poder controlar, de que el Estado cuente con herramientas y, por sobre todas las cosas, en un lugar como el nuestro, como esta ciudad, también empezar a generarle un área de acción, ¿no? Al narcotráfico un poco más acotado. Sí, sin dudas. No hay otra, ¿no? Seguramente vos tenés 2 o 3 cuestiones que vos decís, bueno, esto nos da una posibilidad de explorar caminos que hasta ahora no se exploraron, o no se exploraron aquí, sí en otros lugares, y hay resultados como para ver. Yo insisto con lo de Uruguay porque Uruguay primero tiene un esquema que es la Junta Nacional de Drogas a nivel estatal, donde tiene un espacio interministerial y separado toda la que es el área represiva jurídica de lo que es social, sanitario, laboral. Claro. Entender, porque acá muchas veces se habla del problema de la droga. La droga en sí no es ningún problema. Si vos vas al médico, el médico te receta una droga, no es un problema, es una solución para vos. Claro. Los griegos llamaban fármacon, y la definición que ellos daban de fármacon era remedio y veneno. No remedio o veneno. Las dos cosas en la misma sustancia. Depende del uso, te podía servir para sanarte o para matarte. Claro. Y el problema es que hay todo un discurso construido sobre la sustancia, o sea, la guerra a las drogas avanzan, la droga mata, la droga te atrapa, como si la droga fuera el sujeto que acciona y el sujeto la cosa sobre la que se acciona. Claro. Y Claro. eso no es así, es al revés. El problema no es la droga, el problema es cómo cada persona se relaciona con la distinta sustancia, y en algunos puntos, cuando ahí se desarrollan niveles de adicción y de comportamientos adictivos y compulsivos, es ver qué le pasa a esa persona para que llegue a esos niveles de consumo. El problema nunca es el consumo es el emergente de otros problemas, y ahí vos tenés que ver un contexto más chico de cada uno de nosotros, que es nuestra familia, nuestro vínculo afectivo, y un contexto más grande, que es el barrio, la sociedad en la Sin que uno duda. vive. Claro. Por eso, cuando muchas veces hay chicos que hacen tratamientos de granja, internados 1 o 2 años, vuelven y dicen, y volvió a consumir, Claro. porque vuelve al mismo marco Claro. que lo llevó a consumir. Ujú. Es como ponerle un paréntesis a su vida y vuelve a las mismas circunstancias. Claro. Entonces, el Estado tiene que tener una política mucho más integral, es muy personalizada, cada persona tiene o tenemos nuestra historia, nuestras expectativas, nuestras frustraciones, hay que ver ese consumo, cómo se produce, hay que ver también los consumos ocasionales, porque muchas veces un consumo es problemático y es ocasional. Una persona que toma una única vez alcohol y decide salir a manejar, Claro. es ocasional, termina siendo problemático. Exacto. Porque tiene consecuencias Claro. hacia su vida, hacia otras Y a vidas. terceros, claro. Entonces, acá todos pareciera ser, porque hay mucha tergiversación, pareciera que todo el mundo que consume es adicto, y no lo es. Insisto, para esto sirve mucho ver qué pasa con las drogas legalizadas, qué pasa con el alcohol, con el tabaco, entender cómo nosotros nos relacionamos, cómo decimos, bueno, no, hoy no voy a tomar porque trabajo, hoy es sábado a la noche, sí, tomo una cerveza porque Claro. estoy en mi casa tranquilo y no implica molestar a nadie, me lo quiero tomar, o no. Bueno, toda esa diversidad de posibilidades también ocurren con las drogas ilegalizadas, porque insisto, legalizadas o ilegalizadas depende de un estatus jurídico que en este caso le da la normativa jurídica, el Congreso de la Nación. Porque lo que dicen cuando se sanciona la ley que no legaliza otras drogas, es que lo que el Estado cuida es la salud de la población. Claro. Claro. Y la salud de la población se ve dañada también con las drogas legalizadas. Totalmente. Y después hay otra cuestión que me parece a mí que los años han demostrado que es bastante clara, que es la posibilidad de explorar distintas alternativas. Vuelvo a Uruguay. Uruguay ya hace el 2013 que tiene legalizada la marihuana para todos sus usos. Yo lamento mucho que el presidente de la Nación el otro día, el 1 de marzo, hablara del cannabis medicinal e industrial y lo pusiera en el marco de la producción y de los puestos Claro. de trabajo que puede generar, Claro. que de hecho es Sin así. duda, Es real. Pero acá estamos hablando de derechos Claro. individuales y derechos que se ven avasallados hoy por persecuciones policiales, por causas penales, que muchas veces terminan archivadas, pero la causa la tenés que transitar igual, el mal momento, la policía en tu casa, a lo mejor porque tenés 1 o 2 plantas de cannabis que claramente no se está usando
para lucrar y para narcotraficar. Entonces me parece que lo que hace falta es que el Congreso tenga estos debates. Y también, y con esto cierro la idea, yo estoy muy en contra de decir, bueno, con todos los problemas que tenemos, Sí. el Congreso tiene Las prioridades que decenas de aparecen comisiones, siempre, claro. tiene decenas de comisiones Que para eso justamente están. para Claro, para el poder ir abordaje. debatiendo distintos temas al mismo tiempo. Ujú. Porque si no siempre, y subjetivamente, Claro. uno vamos a pensar que hay algunas prioridades, Claro. otros van a pensar que hay otras. Así que ese argumento a mí Sí, y tampoco si me vamos sirve. a eso, en un país con el casi 45% de pobres, siempre va a haber prioridades de todo tipo, ¿no? Donde pueden Sin llegar duda. a Exacto. ponerse Sin por duda. delante para anular el debate, ¿no? Fabián, pensaba un poco cuando hablabas de lo ilegal, del cono de sombras. Digo, existe también una especie como de miedo, ¿no? A sacarlo, al hablar, porque esto es para toda la población, en todas las familias, en todos los estratos sociales, digo, el consumo está. Digo, Sí, hay claro. como un miedo a hablarlo, ¿no? A decir, bueno, sí, Sí. acá en mi familia pasa. No, e incluso muchas veces nosotros hemos trabajamos mucho con chicos, con familiares, y hay veces que viene una mamá o un papá y dice, mi hijo tiene un problema. Y que ya arrancamos, digamos, de un punto de partida no correcto, porque cuando algún integrante de la familia tiene un comportamiento adictivo, es un emergente de problemas que vinculan a todo el Claro. grupo. También hay muchos prejuicios, hay mucho mito, hay muchas, cuando muchas veces dicen, sí, está bien, la marihuana no hace mucho daño, pero es la puerta de entrada a otras drogas más pesadas o más duras. Y eso no hay ninguna comprobación, hay casos que sí, hay casos que no, hay casos de gente que fuma y no tiene mayores consecuencias, hay gente que fuma y deja de fumar, es lo mismo Claro. Claro. que el tabaco, digamos, o que cualquier otra sustancia. Entonces hay mucha desinformación, hay mucho mito y hay mucha irresponsabilidad del Estado, porque el Estado también, yo antes hablaba de lo que significó la década del 90 en este tema, también la década del 90 significó que el Estado se retire de un montón Claro, sin duda. de áreas, ahí surgen un montón de ONGs que trabajan la temática, y yo siempre digo que las ONG, y yo participo de una y he participado de muchas a través de mis años, tienen que complementar el trabajo del Estado, no pueden reemplazar el Exacto. Claro. ni mucho menos que el Estado complemente el trabajo de las ONG, como muchas veces financia Claro. cosas que terminan haciendo. Y en el tema de consumo, a mí me parece que no tengo nada contra espacios de tratamiento, de contención brindados en ámbitos religiosos, pero el Estado tiene que estar, porque si no, a una persona que no es de ese credo o lo que fuera, no se la puede someter a ese paradigma, que además son muy distintos. Una cosa es un hospital de día, otra cosa es una internación, un trabajo más interdisciplinario, poder comprender sobre todo a chicos con condición humilde, que además son muy estigmatizados, doblemente Sin duda, castigados. claro. Entender que en general mi experiencia práctica, los chicos que tienen problemas de consumo problemáticos, si vos me dijeras, bueno, ¿cuál es el resumen que vos hacés? Y la falta de vínculos afectivos, la falta de lazos de contención, de pertenencias a grupo. Por eso el deporte, el arte, la posibilidad Sí, que el consumo va generando una profundización Claro. de todo eso, ¿no? Del sin aislamiento, dudas, sin dudas. de una Entonces, cadena horrorosa. es el tema en sí muy complejo. Yo creo que el Estado y la legislación actual lo hacen mucho más complejo Claro. de lo que es, y imposibilita, impide que seriamente nos sentemos a discutir lealmente también, sin hipocresía, acá nosotros hemos tenido candidatos en las elecciones que había una mesa con droga y la tiraban así para un costado y decía, yo voy a terminar. Sí, Claro. Entonces, tremendo. Todo eso confunde y no ayuda en nada a un debate serio. Sin duda. Estuviste en la Cámara de Diputados un tiempo, ahí se estaba debatiendo esto. ¿Consideras que el último tiempo se ha borrado prácticamente Sí. el paradigma de la discusión? sobre drogas? En el 2012 estuvimos muy cerca, teníamos un proyecto consensuado con legisladores del Frente para la Victoria, del radicalismo, el socialismo, estaba muy avanzado. Hubo sectores que impidieron que se pudiera transformar en la modificación de la ley, cumplir el fallo Arriola, y la verdad que en los últimos años no está el tema. Por supuesto que hay esfuerzos individuales de algunos legisladores, Claro. porque
porque siempre pasa, pero no hubo una decisión política mayoritaria de avanzar en algo que creo que el presupuesto mínimo de dejar de penalizar y castigar a los consumidores se supone que está. Por lo menos no hay voces Claro. que públicamente digan que se oponen a Claro. eso. Claro. Entonces cuesta entender por qué no se avanza en ese primer paso, que sería muy importante y base de una discusión mucho más profunda. ¿El lobby sigue siendo el mismo de siempre? ¿O los lobbies hablando de esto? Sí, ¿No? básicamente sectores religiosos, Claro. vinculados también a algunos medios de comunicación y posturas ideológicas que se aferran Muy todavía conservadoras, claro. A la moral. a la moral, al combate a la droga, de lo que está Claro. bien y lo que está mal. Pero sin ningún tipo de herramientas o claro. estrategias Y- para poder acabarla, ¿no? Sí, y pretendiendo que uno acepte que si se fracasó porque no se fue lo suficientemente duro. Exacto. Claro. Dice, no, hay Claro. que poner más pena, hay que Más. Y la verdad es que hoy no tenemos proporcionalidad en las penas. No es lo mismo claramente una persona que está en la cúspide de una organización criminal y decide y lava los fondos que una persona que está transportando un camión con un cargamento de sustancias ilegalizadas o es mula. Bueno, hoy pareciera Claro. que todo es lo mismo. Que todo Claro. lo mismo. Entonces muchas veces los procedimientos terminan siendo solo la excusa para hacer estadística, para decir acá estamos. Se presentan esos incautaciones Sí, con sí, todos los sí, panes sí. prolijamente Sí, Sí. ordenados, Ujú. pero nunca se sabe de dónde venía, a dónde iba, además de quién manejaba el camión o piloteaba un avión, cómo se daba el dinero, qué Sí, totalmente. La profesionales discusión contables Exacto. juntaban. Bueno, Toda la si cadena. no se va a eso, Hoy las Eh, cárceles tenemos ya todo el arco del narcomenudeo, digamos, ¿no? Claro. El eslabón más chico, algunos cabezones en esto de la venta, pero después, claro, el tema del lavado es que donde hay que apuntar, ¿no? Para Sin poder duda. acabar con esto todavía sigue estando muy lejos. así es, y me parece que es clave no mentirnos, digamos, Claro. porque muchas veces las personas que están en niveles de decisión saben perfectamente Exacto. cuál es el corazón del problema, Ujú. y en todo caso tener una discusión ideológica. Yo y nosotros como organización no nos creemos poseedores de ninguna receta mágica, es un tema muy complejo, es difícil, Absolutamente, sin duda. tiene que ver con los comportamientos Ujú. humanos, Claro. pero sí hay cuestiones, como decía antes, que están muy claras. No hay ningún comportamiento a lo largo de la humanidad que se haya cambiado por ser penalizado. Claro. Y Fabián, Entonces tenemos que coger por otro lado. Claro. te molesto con lo siguiente, porque siempre no sabemos quién nos está mirando, cómo resuenan estas palabras en aquellas personas que están mirando. Digo, bueno, ¿cómo pueden también comunicarse con ustedes? ¿Cómo pueden acceder a más información? Me parece que es interesante que también Sí, se nosotros sepa. estamos a través de Facebook, a través de nuestra página web, Miradas AC, es nuestra dirección en Twitter, en Facebook. Por supuesto estamos a disposición. Trabajamos, nuestro principal aporte es tratar de participar de esta construcción de esta nueva política de drogas. El nombre de nuestra organización es Miradas para una nueva política de drogas, Ujú. porque Claro. pensamos que hace falta una nueva política y que hacen falta muchas miradas para poder construirla. Exacto. Porque como decía antes, es un tema que tiene muchísimos planos y los tenemos que atender a todos y queremos aportar a esa construcción. Y por supuesto que nosotros no tenemos una postura, no hacemos apología al consumo, ni mucho menos. Tiene que ver con abordar un tema con seriedad, decir lo que nosotros pensamos que es nuestra verdad, no mentirnos ni mentir. Insisto, hace ya décadas que desde Estados Unidos se lanzó la guerra a la droga. Tenemos países como Colombia, como México, que tienen un saldo trágico de lo que significó implementar en su territorio, por ejemplo, la presencia de los militares. Acá en nuestro país es recurrente que cada 6 meses, cada un año, Ujú. alguien diga, no, tienen que los militares Sí, sí, involucrarse. Sí, Bueno, sí, sí. tenemos experiencia de lo que pasó en otros países. Cualquier persona con la cual uno hable de México, de Colombia, dicen, lo de México es trágico. Es en una buena cuanto- propaganda Claro. para, digamos, para la inmediatez. Después sabemos que el saldo es terrible. Exactamente. Claro. Por eso digo que merece toda una discusión y lo más parecido a una política de Estado que independientemente de los distintos gobiernos se pueda mantener. Exacto. Esto es lo que hizo Uruguay. Uruguay
Yo he estado en paneles de discusión donde los últimos secretarios de la Junta Nacional de Drogas de distintos gobiernos se sientan todos a discutir, tienen diferencia, el actual, que no es del Frente Amplio, por supuesto que tiene otra mirada, pero se sientan a discutir. Hay una base sobre la que todos hacen su desarrollo político, esa base no se toca. No es que cuando el Frente Amplio perdió dijeron, bueno, ahora no damos marcha atrás con la legalización del cannabis. Se profundiza, se ve su mirada, seguramente no es lo mismo, pero el grueso de la política sigue siendo, y eso es lo que hay que construir, porque si no es muy difícil. Fabián, gracias por tu tiempo, como siempre. Gracias a ustedes, muy amable. Una charla interesante con Fabián Peralta, de la ONG Miradas, bueno, reforzando un poco el tema de la discusión de drogas y las políticas necesarias que hay que avanzar sobre las mismas, ¿no? Sí, la importancia que los medios de comunicación también, ¿no?, se involucren y pongan el tema en agenda. Sin duda alguna. Hernán Cabrera estuvo en lo que tiene que ver con las cámaras, edición, luces, sonido, todo. Le mandamos un gran abrazo. Nos reencontramos la semana próxima. Dale. Con más Catalejo. Chao, chao. Chao. Tengo un catalejo, con él la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve, pero el meñique del